Imaginen un planeta donde las selvas, bosques y campos fértiles desaparecen. Los continentes, una vez verdes y llenos de vida, son ahora desiertos interminables, secos, polvorientos e inhabitables. El suelo, antes fértil y lleno de vida, se agrieta bajo un sol implacable. Las temperaturas se elevan, sofocantes, convirtiendo el aire en un horno. El viento seco, implacable, arrastra la poca esperanza que queda, dejando solo silencio y desolación. Este es el futuro que nos espera si no actuamos ahora. En este viaje, exploraremos las causas y consecuencias de la desertificación global, un fenómeno que amenaza con convertir nuestro hogar, el planeta Tierra, en un páramo inhóspito. Imaginen un mundo donde el canto de los pájaros ya no llena el aire, donde el crujir de las hojas bajo las patas de un jaguar es solo un eco del pasado. Un mundo donde la sinfonía de la vida se ha silenciado, reemplazada por el silbido incesante del viento a través de dunas interminables. Este es el mundo que la desertificación crea, un mundo de silencio. Las selvas, pulmones del planeta, reducidas a polvo. Los ríos, venas de la tierra, convertidos en cicatrices secas bajo un sol abrasador. Los animales, grandes y pequeños, desaparecidos, incapaces de sobrevivir en este nuevo ambiente hostil. La desertificación es un proceso implacable, que avanza lenta pero inexorablemente, devorando la tierra fértil y dejando a su paso un desierto estéril. La causa principal de esta desertificación global es un enemigo invisible pero implacable, el cambio climático. La actividad humana, con sus emisiones descontroladas de gases de efecto invernadero, ha desatado fuerzas que escapan a nuestro control. Cambios drásticos en los patrones de lluvia azotan el planeta. Las zonas que antes recibían lluvias vitales ahora sufren sequías prolongadas. La deforestación masiva, impulsada por la codicia y la falta de visión, agrava el problema, despojando al suelo de su protección natural. El deshielo de los polos, otro síntoma de la fiebre del planeta, altera las corrientes oceánicas y atmosféricas, esas arterias que transportan la humedad por todo el globo. El resultado es un clima caótico e impredecible, donde la sequía se convierte en la norma y la lluvia, un bien escaso y preciado. En este nuevo mundo dominado por el calor y la aridez, la vida lucha por sobrevivir. Sin la humedad que necesitan para crecer, las plantas se marchitan y mueren, dejando tras de sí un paisaje desolador. Los animales herbívoros, privados de su fuente de alimento, se ven obligados a emigrar o a morir de hambre. Sus esqueletos blanqueados por el sol se convierten en mudos testigos de la tragedia que se desarrolla a su alrededor. Los depredadores, que dependen de los herbívoros para su supervivencia, también sucumben a la escasez. La cadena alimentaria, ese delicado equilibrio que sustenta la vida, se rompe, llevando a la extinción a incontables especies. La desertificación no solo amenaza la vida silvestre, sino también la civilización humana. Las ciudades, antes vibrantes centros de actividad, se convierten en trampas mortales. Tormentas de arena, impulsadas por vientos feroces, engullen edificios y calles, convirtiendo el aire en un polvo irrespirable. Olas de calor extremas azotan la tierra, cobrando la vida de miles y haciendo insostenible la vida al aire libre. Los cultivos, base de nuestra alimentación, se marchitan y mueren bajo el sol implacable. La escasez de alimentos se convierte en la norma, desatando el hambre y la desesperación. Millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares, convirtiéndose en refugiados climáticos en busca de un futuro incierto. En este éxodo sin destino, la lucha por los pocos recursos que quedan, agua, alimentos, tierra fértil, se intensifica. Ante la hostilidad del mundo exterior, los pocos humanos que logran sobrevivir buscan refugio bajo tierra. Ciudades subterráneas, construidas con tecnología de vanguardia, se convierten en la última esperanza de la humanidad. Estos búnkeres subterráneos, aislados del calor abrasador y las tormentas de arena, ofrecen un ambiente controlado donde la vida es posible. Sistemas de energía solar proporcionan electricidad, mientras que complejos sistemas de reciclaje de agua permiten la agricultura hidropónica. Pero la vida bajo tierra tiene un precio. La falta de luz solar natural afecta la salud física y mental. La sensación de encierro y la añoranza por el mundo exterior generan ansiedad y depresión. La humanidad ha sobrevivido,
pero ¿a qué costo? La desertificación no se detiene en la costa. Como una enfermedad contagiosa, se extiende a los océanos, poniendo en peligro el ecosistema más grande del planeta. La falta de lluvias reduce el flujo de los ríos, que llegan al mar con menos agua dulce y más sedimentos. La evaporación disminuye, alterando el ciclo del agua y provocando un descenso en el nivel del mar. La acidificación del agua, provocada por la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera, mata los arrecifes de coral, hogares de una increíble biodiversidad. Las poblaciones de peces colapsan, privando a millones de personas de su principal fuente de proteínas. A medida que la desertificación avanza sin control, la Tierra comienza a parecerse a un planeta que creíamos lejano e inhóspito: Marte. La atmósfera, desprovista de la humedad que antes proporcionaban los bosques y los océanos, se vuelve más delgada y seca. Respirar se vuelve difícil, especialmente en altitudes elevadas. La radiación solar golpea la superficie con más fuerza, aumentando el riesgo de cáncer de piel. Las tormentas de arena, antes fenómenos aislados, se convierten en eventos cotidianos, barriendo continentes enteros y dejando a su paso un manto de polvo y destrucción. Este escenario, aunque parezca sacado de una película de ciencia ficción, no es un producto de la imaginación. La desertificación es una realidad que ya está afectando a millones de personas en todo el mundo. El desierto del Sahara, el más grande del mundo, se expande cada año, engullendo tierras fértiles y desplazando a comunidades enteras. La selva amazónica, ese gigante verde que alberga el 10% de la biodiversidad del planeta, pierde millones de árboles cada año debido a la deforestación y los incendios. Las sequías son cada vez más frecuentes e intensas, afectando la producción de alimentos y provocando crisis humanitarias. Este futuro desolador es el resultado de décadas de indiferencia y falta de acción. Hemos explotado los recursos naturales del planeta sin considerar las consecuencias. Hemos contaminado el aire, el agua y la tierra, alterando el delicado equilibrio de los ecosistemas. Cada árbol talado, cada litro de agua desperdiciada, cada tonelada de CO2 emitida a la atmósfera nos acerca un poco más a este escenario catastrófico. La desertificación es el precio que estamos pagando por nuestra negligencia, pero aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Afortunadamente, la historia de la humanidad también está llena de ejemplos de resiliencia e ingenio. A pesar de los desafíos, tenemos la capacidad de revertir el daño que hemos causado y construir un futuro más sostenible. La reforestación a gran escala puede ayudar a restaurar los ecosistemas degradados, mejorar la fertilidad del suelo y regular el ciclo del agua. La implementación de prácticas agrícolas sostenibles, como la agricultura de conservación y la rotación de cultivos, puede aumentar la productividad de la tierra y reducir la erosión. La inversión en energías renovables, como la solar y la eólica, es fundamental para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y frenar el cambio climático. El futuro de la Tierra está en nuestras manos. Podemos elegir seguir el camino actual, un camino que nos lleva a un futuro de desiertos y escasez. O podemos elegir un camino diferente, un camino que nos lleve a un futuro verde y sostenible. Imaginen un mundo donde los desiertos vuelven a ser bosques, donde los ríos fluyen con abundante agua cristalina, donde la biodiversidad florece en todos los rincones del planeta. Un mundo donde la humanidad vive en armonía con la naturaleza, en lugar de explotarla. Este es el futuro que podemos construir juntos. En el gran tapiz de la vida, la humanidad es solo un hilo. Pero a pesar de nuestra aparente insignificancia, tenemos el poder de afectar el destino del planeta que llamamos hogar. La Tierra no necesita a los humanos para sobrevivir, pero los humanos sí necesitan a la Tierra. Si queremos asegurar nuestra propia supervivencia y la de las innumerables formas de vida que comparten este planeta con nosotros, debemos actuar ahora. Elijamos un futuro verde y esperanzador para todos.